la presidenta electa de México, que asume mañana, ha hecho un berrinche internacional a no invitar al rey de España a la toma de posición, como se tiene costumbre, supuestamente porque el rey de España habría ofendido al Estado mexicano y a los mexicanos, porque el presidente que sale, AMLO, le ha pedido, o le ha mandado una carta diciéndole que pida disculpas, que España pida disculpas por el tema de la conquista. Entonces, como el rey, que tiene cosas importantes que hacer, no ha hecho caso a ese mamarracho de carta, entonces la presidenta ha dicho: no vamos a invitar al rey de España, ¿no? Fíjense hasta dónde llega la leyenda negra, al punto de convertir incluso a los gobernantes en estúpidos. O sea, nunca mejor retratado cómo es el rostro, el pensamiento y la actitud de estos políticos demagogos. México se muere, se baña en sangre todos los días por la delincuencia, está hasta aquí de la pobreza y de su desarrollo. Sin embargo, a la presidenta se le ocurre poner en la palestra el tema de la conquista de hace 500 años. Fíjense, Japón se ha levantado del desastre que ha supuesto para ellos la guerra mundial, se ha levantado Alemania, se han levantado tantísimos pueblos de todos esos suplicios que han vivido. Sin embargo, los hispanos somos los únicos que paramos quejándonos encima de algo que no ha sucedido. Yo me pregunto, y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿de qué tiene que pedir perdón España? A lo mejor la presidenta electa de México quiere que España pida perdón porque gracias a la conquista de América se logró salvar esa civilización, porque estaban camino al exterminio, estaban camino a la desaparición, porque anualmente se hacían sacrificios de 250,000 personas para ofrecérselo a los dioses. En esas pirámides que muchos turistas visitan, en la que no les cuentan la verdadera historia de lo que ha supuesto esas pirámides, no eran unas pirámides turísticas para que los de esos pueblos originarios suban y desde arriba puedan ver el paisaje. Desde esas pirámides se ofrecían corazones de los pueblos conquistados al rojo vivo. Según los expertos, si no llegaban los españoles, esta civilización se iba a desaparecer por sí misma. De eso tiene que pedir perdón el rey de España. ¿De qué más tiene que pedir perdón el rey de España? De haber traído a estos pueblos la unidad, porque no existía México antes de los españoles. No existía la nación mexicana, como no existía Perú, como no existía Argentina, como no existían pueblos dispersos y existían pueblos en guerra. Y como sucedió aquí en Perú, que muchos pueblos de alrededor estaban hartos de los incas, allí también, con mucha más razón todavía, no es que estaban hartos de los mexicas, sino que ya estaban hastiados, porque ellos hacían guerra solamente para conseguir sangre humana. Cuando vienen los españoles, se unen al puñado, los indígenas se unen al puñado de españoles que llegó. No llegó un ejército español de 300,000, 400,000 personas, no llegaron 400,000 europeos, llegó un puñado de españoles al mando de Hernán Cortés. Y lo que hicieron los pueblos de alrededor es unirse a ellos y formar un gran ejército para vencer al enemigo. Pero el enemigo no era España, el enemigo eran ellos mismos. Entonces esa es la verdadera historia. ¿De eso tiene que pedir perdón el rey de España? ¿De qué tiene que pedir perdón el rey de España? ¿De las universidades que se fundaron allí? ¿De los hospitales que se crearon? ¿De toda la infraestructura arquitectónica, catedrales, palacios, puentes y un montón de obras por las cuales ahora mismo México es uno de los países en América que recibe más turistas en el mundo? ¿De qué tiene que pedir perdón España? ¿De la lengua, que es una de las lenguas que más se habla en el mundo, el español? ¿De eso tiene que pedir perdón? De haber puesto hospitales, orfanatos, escuelas, de haber conservado las lenguas nativas, de haber puesto gramática, de haber puesto en libros y de haber inventado, de haber codificado esas lenguas originales para que no se pierdan.
¿De eso tiene que pedir perdón España? Fíjense hasta dónde nos lleva el odio y la ignorancia. Fíjense hasta dónde nos lleva la estupidez, la ignorancia de la historia y estas leyendas que lo único que quieren hacer es someternos en la pobreza y en la miseria. Que la presidenta electa se entere un poquito y pida lo mismo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le robaron a México más de la mitad de su territorio y, oh casualidad, el territorio robado, o en el territorio robado había petróleo y había oro, oh casualidad. ¿Por qué no pide a los anglos que pidan perdón también a los mexicanos? Hay que saber historia, porque puedes llegar a ser gobernante y por esos sesgos históricos, por esa ignorancia histórica y por estar imbuido de leyenda negra, puedes caer en el ridículo internacional que ha caído esta mujer, mezclando datos históricos y cometiendo esta tremenda patinada diplomática, cometiendo esta tremenda burrada, porque es una burrada, y les aseguro que los dictadores de Hispanoamérica, que los representantes de Cuba, de Venezuela, sí van a estar allí, como va a estar la Irene Montero, una exministra del gobierno español, que abiertamente dice, por ejemplo, que los niños pueden tener relaciones sexuales consensuadas con un adulto si es que ellos lo quieren. Esa sí va a estar allí. O sea, no invitan al rey, pero sí invitan a esta mujer que ha dicho esta barbaridad, esta pedófila. Irene Montero se llama. Entonces, así estamos, así están nuestros pueblos, sumidos en la ignorancia, en el odio. Y ahora desde sus gobernantes, que no se deje el pueblo mexicano, y no nos dejemos aquí tampoco, dejemos las leyendas negras y vayamos a la historia, no a la leyenda rosa, no a la leyenda negra, sino al dato histórico, porque el dato mata el relato, y la historia, la verdadera historia mata estas leyendas que nos están pudriendo a todos los hispanoamericanos. Rogamos por México para que se libre de este tipo de gobernantes ignorantes y para que pronto vuelva a enorgullecerse de sus raíces aztecas y un montón de pueblos alrededor, y por supuesto de sus raíces españolas, porque con España nació México. Sin España se hubiese desaparecido el pueblo que hoy llamamos el pueblo mexicano.